Bueno, muy buenas. Bienvenidos otra vez a otra semana más en la que estamos estudiando el mismo concepto, ¿verdad? El concepto de misión. Esta semana es una semana muy especial, porque vamos a hablar de compartir, a ver cómo podemos compartir. Y es un placer volver a estar los tres juntos, ¿verdad? Ingrid, ¿cómo te ha ido la semana? Un placer. Bien, la verdad es que bien. Y disfrutando, como dices tú, pues que nos haya tocado esta palabra, ¿no? Qué bonito, sí. ¿Y tú, Jona, cómo va? ¿Qué Pues tal? bien, muy ocupada, imagino como todos, pero con muchas ganas también tenía de encontrarme con vosotros y poder seguir estudiando la Biblia juntos. Muy bien. Bueno, antes de que empecemos vamos a hacer una oración. ¿Podrías claro. orar tú, Jona? Querido Padre, Señor, muchas gracias porque de nuevo podemos encontrarnos aquí, abrir tu palabra, conocerte más profundamente. Te pedimos que tú seas el centro de todo lo que hacemos, de todo lo que somos. Y sobre todo te pedimos que tu Espíritu nos abra los corazones y las mentes para descubrir nuevas verdades acerca de ti. En nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, compartiendo, ¿no?, de alguna manera esa misión que Dios nos ha encomendado. Y me gustaría que pudiésemos buscar nuestras Biblias para arrancar con el versículo de memoria que lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Y dice así, ¿no? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Así que bueno, pues esta semana vamos a tocar varios temas. Son tres, pero uno de ellos lo vamos a combinar con los otros, ¿no? Sería la hospitalidad, el amor y la oración. ¿Os parecen realmente estos temas relevantes para la sociedad de hoy? A mí me parece la pregunta estrella, porque estamos llenos de vanidad y estamos llenos de otras cosas y estamos perdiendo el fondo de lo que realmente importa. Y estas cosas son las que realmente importan. Yo creo que amor todo el mundo necesita. Otra cosa es de qué manera lo buscamos, ¿no? Creo que la oración, la gente lo necesita, porque fíjate cuántas personas hoy buscan mindfulness, buscan meditación. Están deseando, ¿no?, conectar con algo más diferente, ¿no?, algo más del ruido de la sociedad. Y creo que hospitalidad puede ser quizá la que más nos choque, porque no se practica de la manera al menos bíblica, pero todo el mundo necesita hospitalidad también. Sí, señor. La verdad es que vamos a intentar ver un poquito estos temas en varios textos bíblicos a lo largo de esta semana. Y la verdad es que me gustaría definir un poquito primero el tema hospitalidad, ¿no? Hospitalidad, que deriva del latín hospest, que significa host o invitado, ¿no? O un extraño también, se puede entender como un extraño. Y por metonimia, la palabra latina hospital, que todos sabemos lo que es un hospital, el hospital donde mandas a los enfermos, ¿no? Pero significa, o sea, la traducción sería habitación de invitados. O sea, el hospital es la habitación de los invitados, alojamiento de huéspedes, una posada. Eso era un hospital, ¿no? O el término que se definía era una posada. En las culturas antiguas, la hospitalidad implicaba dar la bienvenida al extraño y ofrecerle comida, refugio y seguridad. Y ambas cosas ofrecidas gratuitamente. Pero la hospitalidad bíblica, la pregunta, ¿no? Es la hospitalidad bíblica es más que alojamiento y comida, ¿no? Sí, tenemos varios textos en la Biblia donde podemos ahora en estos momentos buscar, por ejemplo, en Romanos, ¿no? Yo estaba pensando ahora mismo, Romanos, capítulo 12, 3, estad listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estad siempre dispuestos a brindar hospitalidad. O sea, ahí vemos cómo Pablo nos habla de la hospitalidad como ayuda, ¿no? No es solo te ofrezco mi casa y te ofrezco mi alimento, porque esto lo hacemos muchos los sábados, ¿no? Invitamos a unos o a otros, sino habla de ayuda. También, 1 Timoteo 5:10, lo tengo aquí apuntado, dice, debe ser alguien que se haya ganado el respeto de todos por el bien que haya hecho, crió bien a sus hijos, fue amable con los extranjeros, ahí hablando cuando habla de los requisitos, ¿no? Fue amable con los extranjeros y sirvió con humildad a otros creyentes, ha ayudado a los que están en dificultades, ha estado siempre dispuesta a hacer el bien, es decir, amabilidad con los extranjeros y servicio. Luego también pienso en Hebreos 13, ¿no? Hebreos capítulo 13 y versículo 2 nos habla también de otra idea, ¿no?, acerca
de la hospitalidad. Dice, no os olvidéis de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado a ángeles sin darse cuenta. Yo pienso cuántas veces pasamos, ¿no? Yo que vivo en Madrid, cuántas veces pasamos por el metro de Madrid, hay tanta gente necesitada en la calle, desconocidos, y los ignoramos, ¿no? No solo pensamos a lo mejor en aquellos con los que nos llevamos bien, sino en esos desconocidos, ¿no? Gente que no conocemos. Pero por último, Pedro también nos habla en su primera epístola, en el capítulo 4 y versículo 9, dice, abrid las puertas del hogar con alegría a todo aquel que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Es decir, no simplemente dar comida y alimento a los amigos, sino a cualquiera que venga. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo serían nuestras iglesias si fueran una puerta abierta a los desconocidos para darles alimento, ayuda, servicio, humildad, etcétera, etcétera? Estos versículos nos muestran la hospitalidad en acción, que es lo que necesitamos. Cómo recibir con afecto, con cariño, cómo amar a una persona extraña, a una persona desconocida. Exacto, sí, esos textos son muy explicativos. Vamos. La pregunta que me viene a la mente, ¿por qué es importante hacer esa distinción, ¿no? entre lo que nosotros podemos definir como hospitalidad, ¿no? Alojamiento y comida, o la hospitalidad bíblica? O sea, ¿por qué es tan importante esa distinción? Es importante mirar en dimensiones, ¿vale? Por dimensión externa, cualquiera puede ser hospitalario, cualquiera puede llegar a hacer eso, pero hay una hospitalidad interna, que es la que Dios nos llama. No podemos ser hospitalarios sin pensar, sin creer, sin querer hacerlo, ¿vale? Queda muy falso, queda muy feo. Como ha leído Jonathan antes, en 1 Pedro 4:9, dice eso, que practiquemos la hospitalidad entre nosotros sin quejarnos. Es que entonces no tiene sentido. Si lo haces forzado, no me vale, ¿no? Claro, si lo haces forzado, pues es eso. Venga, politique, vente a mi casa, que es importante. No, tiene que haber un cambio, tanto fuera como dentro. Sí, es lo mismo que pasa con el perdón, ¿no? A veces hemos visto dos niños, o en mi casa yo lo he visto con mis hijas, ¿no? Alguna vez se han peleado. No, tienes que perdonar, porque perdónala y tal. Bueno, pues te perdono. ¿Qué tipo de perdón? Pues el tema de la hospitalidad es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, bueno, la hospitalidad involucra al extranjero tanto con nuestras manos como con nuestros corazones. O sea, ya no es simplemente un acto físico, es un acto emotivo. ¿Verdad? No es un servicio hotelero. Exactamente. Exacto. No es simplemente hacemos tú me pagas o... No, hay algo más, ¿no? Y Pedro da un paso más y amplía la visión de la hospitalidad bíblica. Ser hospitalarios unos con otros. Es interesante esto porque creo que la hospitalidad no es solo con los desconocidos, ¿no? Los que acabamos de conocer, que no hace mucho que hemos conocido, sino creo que también la Biblia va en el sentido, con lo que tú acabas de comentar, ¿no? Con lo que Pedro comenta, de que la hospitalidad también se nos invita a hacerla con las personas con las que nos conocemos regularmente. Y esta es mi pregunta, ¿no? Es un poco una pregunta improvisada que se me acaba de ocurrir, pero ¿cómo son nuestras iglesias? Voy a plantearlo en positivo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que nuestras iglesias sean hospitalarias? ¿Cómo conseguirlo? No solo con los desconocidos, no solo con los que entran por primera vez, no solo con los no cristianos, ¿no? Que hoy en día en España y en Europa cada vez hay más y también en otros lugares, sino también entre nosotros. ¿Cómo podemos hacer que seamos más hospitalarios unos con otros? Una de las semanas anteriores expliqué que me llamaron para ir a Estados Unidos, y yo recuerdo que la primera vez que me fui para allá tenía que decidir dónde íbamos a buscar casa para vivir. Sí. Wow. Y claro, con las niñas pequeñas, pues en alguna zona donde hay algún colegio, ¿no? Un colegio cerca donde podamos llevarla. Yo me acuerdo que empleé al menos 2 semanas, o 2 sábados o 3 sábados para irme a las zonas donde había colegio e ir a las iglesias sin decir quién era, sin decir a lo que me habían llamado a trabajar allí, y por cómo fui recibido en las iglesias decidimos el lugar donde íbamos a vivir. Es que es tan importante. Y yo me acuerdo de entrar en una iglesia que era de las grandes importantes, muchísima gente, una de nuestras iglesias, nadie vino a saludar a mí. Tal y como entré, me marché. A mí me ha pasado eso. Y a nadie le importó, ¿no? Mientras que al final fui a una iglesita pequeña
y tal y como entré por la puerta ya había alguien que... Bueno, la pregunta que estabas haciendo, ¿no? Ya había alguien que estaba allí para recibirme, me dio un abrazo, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Y yo me sentí en aquella iglesia, pues esta va a ser mi iglesia, ¿no? Qué importante es que cada iglesia, ¿no?, tenga un equipo que, más allá de felicitarte el sábado, más allá de que te dé la bienvenida, te acoja, ¿no? Te acoja, te haga sentir el concepto de convivir, ¿no? De abrirte mi corazón, de no solo abrirte mi casa, sino abrir mi corazón. Por eso yo creo que es importante, ¿no? Yo creo que estamos llamados a eso, estamos llamados a ser hospitalarios no solo en nuestras iglesias, sino también, o sea, desde lo desconocido a lo conocido, ¿no? El chico nuevo del colegio. Por esto también los jóvenes nos pueden ayudar en esto, los niños. Chico nuevo que ha llegado al colegio, ¿no? La mejor prevención del bullying es estar con el que es nuevo, ¿no? Estar con el que es diferente, estar con el que está solo. Es la mejor, ¿no? Es mostrar mi hospitalidad con él, a tu vecino que no cree lo mismo que tú, musulmán o ateo, familiares que no crean, o alguien que sea un inmigrante legal o un refugiado político, o las personas que también están en tu iglesia y que son desconocidas, ¿no? También sucede que a veces tenemos una necesidad y verdad que nos gusta, ¿no? Como tú decías, nos gusta que hagan cosas por nosotros, vemos la hospitalidad y nos agrada cuando lo hacen con nosotros. Yo recuerdo también anécdotas donde en un país, una vez estuve en Panamá y comenté, ¿no?, la ilusión que me haría un cierto dulce que hay ahí. Y una persona, la mujer de un pastor, lo escuchó y sin decirme nada se recorrió, luego me enteré, se recorrió como 7 centros comerciales para encontrar eso que yo había comentado. O sea, qué increíble, ¿no? Cómo alguien puede estar tan atento a las necesidades, en mi caso absurdas y caprichosas, pero a las necesidades de otra persona, ¿no? Y esa pregunta es para mí, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a esas personas, ¿no? Para servirlas, para alimentarlas, para vestirlas, para invitarlas a mi casa, pero sobre todo invitarlas a esa comunidad de Jesús, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo como pastor, cómo puedo hacer como miembro de iglesia que mi iglesia, mi comunidad, practique la hospitalidad bíblica, la hospitalidad de Jesús? Atraerlos no solo a mi alimento y a mi casa, que eso está bien, sino que atraerlos a lo que más me llena a mí, que es mi Jesús, ¿no? El amor de nuestro Dios. Eso. Hemos visto un poquito, ¿verdad? Hemos podido ver la hospitalidad en términos, digamos, normales y después la hospitalidad desde el punto de vista bíblico. Pero aún tenemos que contestar a otra pregunta, porque hay una pregunta que es interesante, ¿no? Que a mí me parece que aún puede marcar un poquito más aún las diferencias, no solamente entre hospitalidad normal y hospitalidad bíblica, sino ¿por qué tenemos que mostrar hospitalidad? O sea, ¿por qué tenemos que ser hospitalarios, ¿no? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos empuja a invitar a gente a nuestra casa? Yo creo que nuestra mayor motivación es cuando vemos que una persona ama a Cristo, esa persona va a querer amar a los demás. Y eso implica hospitalidad. Entonces, cuanto más amas a Cristo, más cerca estás de Él, más hospitalidad tienes. Es sencillo y no tan sencillo a la vez, pero es buscar pues eso, el amor a Cristo y el amor al prójimo que tiene hacia ti, porque eso habla mucho de ti. No hace falta hablar, hay que actuar. Esto es una manera de hablar con gestos, con lo que te pasa, ¿sabes? Vamos a hablar un poquito de la motivación de Abraham. Vamos a leer Génesis 18 del 2 al 5. Alzó los ojos y vio a 3 varones que estaban junto a él. Al verlos, salió corriendo de la puerta de su tienda al recibirlos. Se postró en la tierra y dijo: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Haré traer ahora un poco de agua para que lavéis vuestros pies, y luego os recostaréis debajo de un árbol. Traeré también un bocado de pan, para que repongáis vuestras fuerzas antes de seguir. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz como has dicho. Qué bonito cuando alguien es capaz de ver esas necesidades y decir: ostras, gracias, porque no he tenido que decírtelo ni pedírtelo. Ya te sale porque amas al prójimo, porque me amas. Anticipado. Sí. Yo recuerdo cuando yo era jovencito, mi padre es pastor, ¿no? Bueno, ahora retirado, jubilado, pero mi padre era pastor, ¿no? Y yo recuerdo prácticamente todos los sábados, ellos tenían a alguien invitado para comer en la casa. O sea, nuestra casa todos los sábados tenía a alguien. O
o gente que no conocíamos, había veces incluso que traían gente que yo decía, pues vale, pues ¿y quiénes son estos, no? Y ahí los tenía sentados en la mesa y charlando y tal, y pasábamos 2, 3, 4 horas con esa gente que algunos yo no los había visto o no me había fijado, ¿no? Pero estaban en la iglesia y los habían invitado, ¿no? Pero aún voy un poco más allá, porque mis padres eran muy de el sábado tenemos que tener a alguien, es la hospitalidad, ¿no? Es el hecho de tenemos que mostrar, practicarla, ¿no? Pero mis suegros, yo estoy casado con Daniela, la conocéis muy bien, mi italiana, sí. Y yo conocí a sus padres y me quedé impresionado, ¿no? También un poco en la cultura italiana, sobre todo ellos, el padre que era más del sur de Italia, el tema de la familia, la familia, del grupo, ¿verdad? Del grupo. Yo me acuerdo que mis suegros, pero no era ella solamente el sábado. El sábado nos juntábamos 35, 40... a comer todos juntos y todos hablando a la vez, porque los italianos no puede hablar uno y escuchar todos, tienen que hablar todos a la vez, ¿no? Y yo recuerdo, madre mía, que yo a mí me abrumaba, ¿no? Porque decías, qué barbaridad, cuánta gente, ¿no? Iban a preguntar a la gente que había venido, gente que no habían visto nunca en su vida, que había llegado a la iglesia, oye, ¿tienes dónde comer? Pues no, te vienes a casa. No, pues te vienes a casa. Y era como ir recogiendo la cosecha, ¿no? Y vamos a llevar a comer a casa a todos aquellos. Y ya no saben de eso. Sí. Es que los invitaban y pasaban una semana a veces, 2 semanas. No tenían dónde dormir. No, venid a dormir a mi casa, ¿no? Yo recuerdo esa actitud de mis suegros, ¿no? La motivación de ayudar, de demostrarles que nos preocupamos por vosotros, ¿no? ¿Tenéis alguna experiencia similar o parecida? Sí, yo tengo el caso de, bueno, yo creo que los conocéis, Rafa y Asun, eran la puerta de entrada de los españoles en Inglaterra. O sea, el trato que yo recibí, ahora son íntimos amigos, pero en aquel tiempo yo no los conocía. Pero se comportaban con nosotros cuando fuimos a estudiar allí como si hubiésemos sido de toda la vida de la familia. Y me consta que no era porque yo fuera la última en Coca-Cola del desierto, sino que es su estilo de vida. O sea, abren su casa y aman y ofrecen y ayudan y se desviven por los demás. Así que... Qué guay. Pues yo cuando era chiquitita venían los amigos de mis padres a casa. Pues a mí me encantaba hacerles cócteles. Juntaba cosas que a lo mejor no se podían ni beber, de zumo con Fanta, con tal. Pero siempre me gustaba ponerlo bonito y tal, y se lo sacaba así. Simplemente por el hecho de, ¿sabes?, de hacerles sentir bien. Bienvenidos en casa. Sí, de que, oye, que aquí ven cuando quieras, ¿sabes? Qué bonito. Es practicar esa hospitalidad. Yo creo que otra motivación para practicar la hospitalidad es la gratitud, ¿no? O sea, es como todo en la fe, el hecho de ser consciente de lo que Dios ha hecho por nosotros lo devolvemos en una ínfima parte de lo que Dios me ha dado. Creo que la hospitalidad también funciona así. Yo creo que Jesús se dio como agua viva, ¿no? En Juan 7, 37 y 38 dice: el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva, ¿no? Como esa sed espiritual y esa abundancia, ¿no? También como la mujer del pozo, que Dios nos ofrece, pero es que además también nos ofrece y nos da la posibilidad y nos anima a que la Iglesia, la comunidad, sea ese alojamiento espiritual temporal, hasta que estemos cara a cara, como vimos en semanas anteriores. Por ejemplo, 1 Pedro 2:5 dice: y vosotros sois las piedras vivas con las cuales Dios edifica este templo espiritual. Además, sois sacerdotes santos y por la mediación de Jesucristo vosotros ofrecéis sacrificios espirituales que agradan a Dios. Es esa iglesia, ¿no?, de gente que ese concepto simbólico de sacrificio, sino que nos entregamos a nosotros para los demás. Sigue, ¿no?, con Juan 14:2-3, dice: en el hogar de mi Padre muchas moradas hay. Como Jesús también está preparando ese hogar eterno, ¿no? La hospitalidad de Jesús que va no en el ahora, sino en el futuro. Y por último, en Romanos 15, 5-7, dice que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, os ayuda a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos vosotros podréis uniros en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos unos a otros, tal como Cristo os aceptó a vosotros, para que Dios reciba la gloria. ¿No? Habla de ese acogimiento universal que se practica desde la época de Israel, ¿no? Ese abrazo a todos, ese espíritu que sería tan bonito que todos lo tuviéramos grabado a fuego en el corazón. Así que la gratitud es una de las motivaciones más fuertes
para que practiquemos la hospitalidad. Así es, Totalmente, así de es. acuerdo, Otra de las sí. motivaciones. Hemos sido bendecidos y como consecuencia pasamos a ser una bendición. Pero no es una imposición, es el resultado, ¿no? Si hemos visto un poquito el tema de la hospitalidad, vamos a pasar ahora un poquito al tema de la oración, ¿no? Vamos a ver la hospitalidad unida al amor, ¿verdad? Y ahora vamos a ver la oración unido también al amor, que la oración es una herramienta esencial en la vida del cristiano. Es una característica de una vida orientada a la misión. En la Biblia encontramos diferentes tipos de oración. La oración de agradecimiento, de confesión, de intercesión y unas cuantas más que podemos definir. Pero hoy nos vamos a centrar en un tipo de oración, una, ¿no? Que es esa oración de intercesión. ¿Encontramos en algún lugar de la Biblia lo que podríamos denominar una oración intercesora? Sí, bueno, hay muchas, ¿no? Sí, hay unas cuantas, sí. A mí me viene a la mente Abraham, por ejemplo. Es, bueno, así un poquito sobre Sodoma y Gomorra, ¿sabes? Luego también la oración de Daniel, intercediendo por su pueblo de Israel. A lo mejor la oración que más puede ser así, más intercesora, es la de Jesús antes de morir. Esa es preciosa. Porque es que, o sea, en vez de saber que va a pasarlo mal y todo lo que va a pasar, es capaz de dejar atrás todo eso y orar por nosotros. O sea, yo creo que eso no seríamos capaces nosotros de hacerlo, ¿no? Es que eso es impresionante. O sea, el hecho de que Jesús, en el peor momento probablemente de su historia, ¿no? Sí. No solo ora por sus amigos, los que ve con ojos y sonrisa, sino por ti y por mí. Exacto. Por nosotros. O sea, Jesús ya está pensando En todo lo que va a venir. en siglos después, en milenios incluso después, Totalmente. está pensando en nosotros y está orando por nosotros. A mí se me pone la piel de punta con esa oración de Jesús. Sí, es que como Él ama, es que sería un propósito tan bonito. Solo intentar llegar a amar como Él ama. O sea, ponerlo como meta, ponerlo como nuestro propósito de día a día, ¿no? Sí. Podría él haber pensado en sí mismo, ¿verdad? Porque justamente en el momento en el que sé que me van a crucificar, que me van a matar, o sea, que es son lo más humano. lo lo más más humano. humano. Si es que lo más normal es que nos focalicemos en nuestro problema, Exacto. en mi situación, en lo mal que lo estoy pasando, ¿no? Como a veces podemos tener a veces situaciones en el ministerio, ¿verdad? En la familia, en nuestros hogares, con nuestros amigos, y todo al final redunda, oye, es que yo, o sea, que lo mal que yo. Sí, sí. Y resulta que en este momento, en el momento en el que Cristo sabe que va a morir, piensa en ti, piensa en mí, piensa en el mundo, ¿no? Al que ha venido a salvar. Y es una tónica que sigue, porque piensa en Juan, piensa en su madre, piensa en Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, es un Jesús, un Dios, que aún muriendo está pensando en los demás. En los Es demás. increíble. Amando al prójimo increíble. antes que a nosotros mismos. El ejemplo de Cristo es difícil de describir. Sí. Es una maravilla, ¿no? Pero bueno, una última pregunta sobre los temas que hemos tocado en esta semana, que hemos tocado un par, ¿no? ¿Cómo podemos evitar desanimarnos cuando nuestra oración intercesora no es respondida como nos gustaría? Porque podemos llegar a desanimarnos. Sí. Sí, yo creo que hay dos puntos, ¿no? Uno, cuando creemos que todo es acerca de nosotros, ¿no? Lo hemos estado hablando. Si yo creo que todo es acerca de mí y no descanso en que la misión al final pertenece a Dios y por tanto la oración intercesora tiene poder, pero al final el Espíritu Santo es el que convence los corazones y transforma los corazones, me puedo obsesionar y me puedo echar una carga sobre mis hombros que ni siquiera me compete, ¿no? Es como, ¿dónde voy yo? Si no depende de mí. Y la otra, yo creo que también que confundimos dónde está el éxito. El éxito no está en conseguir lo que quiero o espero, porque a ojos humanos Cristo pues, habría fracasado, ¿no? Porque no muere para salvar a toda la humanidad. Solo se salvarán aquellos que decidan salvarse. Entonces, en términos, como lo vemos nosotros, ¿no? de producto, un poco consumista, ¿no? Producto, resultado, venta, pues claro que es fracaso. Pero ¿y si el éxito para Dios es fidelidad? Entonces, yo me tomaría una oración intercesora no respondida como yo he sido fiel, lo soy. Jesús también lo es. Así que confianza. Qué bueno. ¿Vamos a ir a los desafíos? Vamos. ¿Os parece? Sí. Muy bien. Primer desafío. A ver.
La verdad es que para poder mantener o disfrutar, ¿no? Para poder disfrutar de la hospitalidad hay que tener una comunicación con Dios cada día, ¿no? Desde el primer momento. Oración, conexión. Así que intenta ver a tu alrededor si puedes poner en práctica de alguna manera la hospitalidad en tu hogar. O sea, y esperamos que este desafío no sea solamente para esta semana, sino que sea un desafío que lo podáis alargar en el tiempo, hasta que Cristo venga. Intenta hacer de la hospitalidad una práctica en tu vida. Segundo, hay alguien seguro en tu vida que puede ser un vecino, un compañero de trabajo, un amigo de la escuela o la universidad, un amigo de la iglesia, que esté pasando por un momento difícil en su vida. Ora por esa persona. Por esa persona en concreto. Una, dos, no muchas. Busca una o dos que esté pasando por un momento difícil en su vida. Ora por esa persona. ¿Os parece bien? Sí, Súper, tremendo. sí. Pues aquí lo dejamos. Muchas gracias, Jona, Gracias, Jona. Ingrid, Gracias a por estar con vosotros. nosotros, y a vosotros os esperamos en la lección de Escuela Sabática de la próxima semana. Does God's love still motivate us for mission? Does it motivate us to care for the poor, the marginalized, those who have never heard the good news about Jesus? What do the budget line items in our churches, in our institutions, tell us about our mission priorities? Are we prepared to still invest ourselves personally through prayer, through giving our finances, through our personal involvement to advance God's mission of sharing hope here on earth? Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos. Crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración. Experimentar el amor fraterno, cuidando los unos de los otros. Vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia hogar y un lugar de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.